grabar la clase. Entonces vamos a ver el tema de respiratorio. Vamos a explicar algunas cosas que con Abraham no vieron, otras que incluso tienen algunas implicaciones ecológicas, bien muy relevantes. ¿Ven ahí la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a tocar ahora la parte del respiratorio. Y para la parte de respiratorio es esta imagen que me gusta bastante porque nos da una muestra, ¿no?, de lo que es respirar bajo el agua. Nosotros pues tenemos que llevar un tanque con oxígeno. Bueno, de hecho no lleva oxígeno, lleva aire comprimido nada más, ¿no? Si lleváramos un tanque con oxígeno puro, por debajo de los 7 metros nos volveríamos explosivos, es decir, explota nuestro cuerpo con un golpe que le demos. Sí, esto ya lo comprobaron los buzos. Por algo los buzos militares que llevan tanques de oxígeno puro, su límite de profundidad son 5 metros para evitar volverse torpedos humanos. En curso de buceo o algo por el estilo, digo, sé que es complicado, pero ¿alguien es buzo o está en vías de ser buzo? Nadie. Bueno, yo sí soy buzo. Entonces, por eso, como usas una mezcla de gases y usas nitrógeno, tienes que tener ¿cómo se llama?, las paradas de descompresión cuando pasaste mucho tiempo abajo y los intervalos de superficie. Y un pez, ¿no?, que bueno, está tan contaminada el agua que el agua es sumamente mugrosa para que respire y entonces trae su agüita aquí. La desventaja de él es que no puede traer el agua a presión como nosotros el aire, porque el agua a presión, pues no hay recipiente que la soporte, ¿no? Bueno, vamos a poner el superpuntero láser y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde es más o menos como vamos a desarrollar este temario, ¿no? Vamos a ver las generalidades del aparato respiratorio, el desarrollo embrionario, cómo se presenta, ¿sí?, cómo es su estructura, su evolución, adaptaciones y la biomecánica según cada taxón. Hoy vamos a tocar tema de sistema muscular que ya vimos. Entonces, no sé si sí le di admisión o no, acá. A ver, no suena. Ya entró. Ok, entonces vamos a ver todo esto. Hoy terminamos este tema, no es tan largo, ¿sí? Parte de nuestro metabolismo tiene tres procesos principales, que bueno, vamos a ver la cuestión anatómica de esos 3 procesos principales. Ya uno lo vimos, los otros 2 estamos por verlos, ¿no? Que es la digestión, la respiración y la circulación. Y aquí la imagen de la chica frente a la playa, tomando un gran sorbo de brisa marina, ¿no? Perdón, imagínense ustedes estar en la playita, o incluso si están en la playita y pueden hacer esto, pues qué padre, ¿no? Aire limpio y además con un detalle interesantísimo. Alguna vez un instructor de buceo con este tema, instructor de buceo y médico militar y médico especialista en buceo, decía que por el agua salada, el virus que nos está aquejando no sobrevive. Entonces es uno de los ambientes más sanos para estar viviendo. Igual en las albercas, ¿no? Porque le preguntaban, oye, ahorita con este bicho, pues ¿cómo le haces, no? Porque pues, no vas a traer cubrebocas en el mar o cubrebocas en la alberca. Dice, con el cloro de la alberca el bicho no sobrevive. Y con la sal del mar tampoco sobrevive, no es demasiada para él. Entonces, pues
estar dentro del agua y estar platicando, digo, con la cabeza afuera, ¿no? Adentro no se puede y no se entiende, pues es así como que, olvídense, ¿no? Pero entonces, bueno, pues imaginen eso, ese proceso de respirar es uno de los 3 procesos principales. De la digestión, vamos a extraer nutrientes, de la respiración, vamos a oxigenar lo mismo y vamos a ayudar a parte del proceso de degradación de los nutrientes obtenidos de la digestión, incluso a nivel celular. Ustedes recuerden, el ciclo de Krebs no es otra cosa más que un ciclo respiratorio de las mitocondrias. Entonces, pues eso es a nivel microscópico y a nivel molecular. Y bueno, ustedes tendremos una idea del ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs completo no se lo sabía ni Krebs mismo, ¿no? Alguna vez se lo preguntaron y dijo, no, tengo que ver mi esquema, no es que me lo sepa yo así de memoria. Entonces ese es un buen argumento para aquellos profesores que quieren que uno casi se lo aprenda de memoria, ¿no? El proceso respiratorio va a involucrar un intercambio gaseoso, es decir, voy a absorber aire con oxígeno, aprovecho el oxígeno y como mi cuerpo produce como un gas de desecho dióxido de carbono, lo expulso. De hecho, ahorita lástima porque no estamos en salón, pero cuando estamos en salón se puede ejemplificar muy claramente cuáles son algunos de los efectos del dióxido de carbono. Sea la hora que sea, uno va aprendiendo por esta cuestión que los estudiantes les da sueño. Y no les da sueño porque el tema sea poco interesante, no les da sueño porque hayan dormido mal, no les da sueño por ninguna otra cosa, más que cuando el salón está cerrado y empieza, a pesar de que son áreas grandes, empieza a acumularse el dióxido de carbono, provoca cierta somnolencia. De hecho, las personas que hemos visto así en películas de terrorismo, ¿no? Que los entierran en un ataúd, pero vivos, sí se desesperan, pero poco antes de morir por asfixia, estas personas se duermen. De hecho, ya no se dan cuenta en el momento en que mueren, ¿no? Esa desesperación es previa a. En cuanto consumen todo el oxígeno, empieza la somnolencia, les vale y ya. Entonces, pues olvídense, esa es la cuestión del dióxido de carbono, ¿no? Bueno, para que se cumpla esta cuestión, tiene que haber una presión parcial del oxígeno mayor afuera que adentro. Ahora sí que tiene que haber más oxígeno afuera que adentro. Cuando llegamos a lugares donde hay poco oxígeno, aunque no haya dióxido de carbono y hay a lo mejor otros gases, el efecto es el mismo, la somnolencia, la baja energía. Esto lo pueden saber, por ejemplo, quien se dedique al montañismo de alta montaña, valga la redundancia, ¿no? Que bueno, puede ser montañista, pero puede ser montañista de cumbres pequeñas. Pero si te dedicas a la alta montaña, es algo con lo que tienes que lidiar, la respiración. Y el oxígeno por encima de los 5,000 metros de altitud empieza a escasear. Entonces, por encima de los 5,000 metros de altitud te da algo llamado mal de montaña, ¿no? Que es que te empieza a doler la cabeza, estás mareado, tienes sueño, estás cansado, aunque no hayas hecho ningún esfuerzo, ¿no? Pues por ello que muchos de los que escalan el Everest lo escalan con oxígeno y si lo escalan sin oxígeno deben tener una condición física impresionante, porque si no, pues vas a formar parte de la capita de muertos que ya hay en el Everest. Así de impresionante es este asunto, ¿no? Cuenta la gente que ha ido por allá y que ha subido el Everest, que hay una parte donde ya tienes que, en lugar de irte agarrando a las rocas y todo, te vas agarrando de los muertos que se han quedado por ahí,
como está tan alto y cuesta tanto trabajo, incluso para los sherpas que viven en esas altitudes, mover a los cuerpos, pues ya los dejan ahí, ¿no? Y no se echan a perder, se conservan por el frío. Pues sí, debe ser impresionante. Que a ver, déjame brinco al noruego y me agarro del brazo del italiano que ya se quedó por aquí, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que debe haber una presión parcial mayor afuera que adentro. ¿Dónde hay mayor presión parcial de oxígeno? A nivel del mar. ¿Dónde hay menor presión parcial de oxígeno? En la alta montaña. Incluso fíjense que ese es un tema de actualidad. Se ha visto, pero no se ha hecho mucho énfasis porque pues eso puede provocar una desbandada de gente. Ya ven que la gente es irresponsable. Se ha visto que los enfermos de COVID tienen mejor respuesta estando a nivel del mar, como esta chica, que en un lugar como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay mayor presión de oxígeno. ¿No? Un amigo mío de la prepa que es médico me estaba explicando que lo que te salva es el oxígeno, pero el oxígeno en grandes volúmenes, con gran presión, o sea que respires grandes volúmenes de oxígeno. Eso es lo que te ayuda a evitar el punto de quiebre del cuerpo en esta enfermedad del COVID. ¿Sí? El proceso respiratorio es una mera difusión. Es como ese ejemplo de ósmosis que hacemos, ¿no? De que usamos la bolsita de celofán y hay mayor cantidad de sales adentro de la bolsita de celofán que afuera, y entonces el agua por ósmosis tiende a entrar en el celofán. Es una membrana semipermeable, ¿sí? Así funciona para los organismos unicelulares. Para los pluricelulares tiene por fuerza que haber un bombeo. Y tenemos aquí dos ejemplos de bombeo diferentes, ¿no? La bomba respiratoria en los peces se encuentra en las branquias. Entonces ellos tienen que forzar las branquias para poder hacer el proceso respiratorio. Y en el caso de nosotros, nuestro proceso respiratorio, pues además de que está en los pulmones, muchas veces se da bueno, aquí lo están ejemplificando en la garganta, pero porque es porque se trata de un reptil o de un anfibio. Entonces vamos a ver los procesos biomecánicos para esto, ¿no? Puede llegar a ocurrir, sobre todo en el agua, que la cantidad la presión parcial de oxígeno sea mayor, sea más grande en el aire que en el agua. Y cuando eso ocurre, el organismo se va a adaptar a una estrategia respiratoria diferente. La vamos a ver en quién se presenta. Bueno, y aquí tenemos nuestra imagen que ya conocemos, ¿no? De un pez fisóstomo, donde tenemos el canal neumático y lo que es la vejiga gaseosa. Un peje lagarto, y vemos cómo su vejiga gaseosa está vascularizada, ¿no? Y trabeculada, y esto pues no son otra cosa que alvéolos pulmonarios. O sea, bueno, aquí es el primordio de alvéolo pulmonar, y gracias a eso el lagarto puede respirar. Tenemos un esturión que tiene ya más ordenadas sus primordios de alvéolos. La eficiencia respiratoria es todavía mayor, y todavía mayor la eficiencia respiratoria en el Protópterus, en el pez pulmonado. Aquí a lo que voy y que quiero que se den cuenta es la postura anatómica. Es aquí el pulmón es completamente dorsal, ¿sí? Y la vejiga gaseosa es ventral. Aquí, aunque el pulmón es dorsal, la vejiga gaseosa, y que recuerden que no, el tracto digestivo, que recuerden que viene aquí y de hecho es parte del esófago, es ventral, sigue siendo ventral.
En el Protópterus ocurre lo mismo y en nosotros llega a ocurrir lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama? El conducto digestivo es ventral y los pulmones son dorsales. Pero bueno, aquí en Episostius vemos, digo, en Protópterus vemos cómo sobresalen de la parte ventral y se dirigen a la dorsal estos pulmones. Entonces es bien importante este proceso, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, cuando en el agua no hay una presión parcial de oxígeno adecuada, los peces generan ciertas, aquí está el conocido beta, generan ciertas estrategias de respiración auxiliar. Vamos a ver incluso las estructuras de cada uno de ellos, ¿no? En peces como la locha culi, que es esta, quienes la hayan tenido, es sumamente divertida, porque en estos, aunque tengas la bomba de oxígeno funcionando en acuario, además yo soy acuarista desde hace 40 y tantos años, o sea, tengo ya muchos años de acuarista, entonces he tenido de estas y son sumamente divertidas, porque disculpen ustedes la expresión tan soez, pero estos son peces que se pedorrean. Sí, lo escucharon bien, se pedorrean, pero no se pedorrean por alguna cuestión de desechos metabólicos del digestivo, sino lo que están haciendo a la hora de pedorrearse o de sacar flatulencias, ¿sí? O como diría Toño Lascano, a la hora de tener escapes poco elegantes, no es otra cosa más que un intercambio gaseoso. Lo que sucede con la locha culi es que tiene, ¿cómo se llama? Muy vascularizado el tracto digestivo, la parte final, o sea, lo que es el intestino, ¿sí? Y lo que es el intestino, y entonces toma aire por el hocico, lo forza, lo pasa allá, y el aire que ya no tiene oxígeno de acá es forzado a través de a salir a través del ano, ¿sí? A salir a través del ano, y pues es cuando vemos que está dándose un intercambio gaseoso, pero bastante curioso. En el caso de los protópteros, pues ya sabemos que tienen pulmones, y en el caso de los betas, el beta tiene un caso muy peculiar. El beta es un pez que su captación de oxígeno es 75% aérea y 25% subacuática. Entonces, necesariamente tiene que salir a respirar. Este pez incluso está construyendo un nido de burbujas, es parte de la estrategia evolutiva que le ayuda a esta respiración alternativa, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Sale, respira. Si tú no dejas a un beta salir a respirar, se oye hasta estúpido, se oye hasta como si fuera un chiste, pero es un pez que se ahoga. Y díganle a cualquier persona, es que un pez se ahogó en el agua. Ay, pero ¿cómo? Esa va a ser la respuesta, ¿no? Pues el beta es un pez que se ahoga en el agua si no lo dejas salir a respirar. Bueno, entonces vamos a ir viendo más generalidades. Una de las generalidades que les faltó ver con Abraham es el mecanismo de contracorriente, cómo se lleva a cabo, y esto se lleva a cabo tanto en pulmones, tanto en medio acuático como en medio aéreo. Aquí lo vamos a ver en medio acuático, pero aplica lo mismo para el medio aéreo. ¿A qué me refiero? Aquí no sé por qué las letras no están mal de la vista, se ven como movidas, sobre todo estas, no hagan mucho caso de ellas, ahorita todos vemos los conceptos ahí contenidos. Les decía, hay un mecanismo de contracorriente, un mecanismo de diezmo. ¿A qué se refiere el diezmo? Si tuviéramos un 100% de oxígeno disuelto en el agua, la sangre solo tendría capacidad de absorber el 90%. Si tenemos un 70, la sangre solo absorbe un 60, un 40, un 30, un 15, un 5.
Por eso, si baja de 10% el oxígeno disuelto en agua, ya no se puede dar esta absorción de oxígeno y entonces el pez tiene que encontrar, bueno, generalmente se muere, ¿no? Pero peces que han encontrado lo que ya habíamos visto, una estrategia evolutiva diferente para captar el oxígeno, tiene que tenerla ya para poder respirar, si no se va a morir. Y aquí es el mecanismo de cómo se da la respiración en los peces, ¿no? Más o menos cómo se da, pasa el flujo de agua entre los filamentos branquiales. Los filamentos branquiales tienen arterias y arteriolas, venas y vénulas, y ahí se da el intercambio gaseoso. Y siempre se va a dar en este mecanismo de contracorriente y con un diezmo, ¿sí? Así como la ley del diezmo ecológico, aquí vamos a tener un diezmo de captación de oxígeno, es decir, no vamos a poder captar el 100% de oxígeno. ¿De acuerdo? El medio en el que, de acuerdo al medio en el que se presenta, perdón, el proceso respiratorio puede ser unidireccional o bidireccional, ¿sí? Sí, ¿no? Y también se presenta, como lo vieron con Abraham, en la piel. Aquí están las branquias de un pez. Este es el opérculo, el que tiene el inciso A. Y aquí tenemos los filamentos branquiales del pez, los que tienen el inciso C. Estos de acá, estos de acá, estos de acá. Y el inciso B lo que está señalando, si ustedes alcanzan a ver allá al fondo, no se ve muy claro, pero aquí se alcanza a ver mejor. De hecho, hubiera yo puesto la letra D aquí. Es la branquiespina, el arco branquial. Esta es una estructura ósea, lo demás es un tejido blando. Entonces, en el caso de nosotros, el aparato respiratorio se conforma de laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y dentro de los pulmones, alveolos. Si se dan cuenta, el alveolo tiene la forma de una palomita de maíz, ¿sí? Y aquí hay un detalle interesante. Si nosotros, más adelante lo vamos a ver, de hecho, si nosotros hacemos un corte de un alveolo, se va a ver así todos estos segmentos de forma globulosa se van a ver como tal por dentro. Esto aumenta la cantidad de superficie para el intercambio gaseoso. Está así de vascularizado. Ahora, cuando las personas son fumadoras, ¿qué ocurre? La nicotina se va quedando aquí, en estos huecos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué te da EPOC? Es decir, ¿por qué te da insuficiencia respiratoria cuando eres fumador? Aunque no te dé cáncer, te va a dar insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la nicotina se va a ir quedando acá adentro, ¿sí? La nicotina se va a ir quedando acá adentro y ya no va a permitir que haya tanta superficie de contacto. Entonces empieza a faltarte el aire y la gente con EPOC muy grave suele ocurrirle que se requiere de oxígeno para poder sobrevivir, sobre todo en la noche. En la noche nuestra absorción de oxígeno baja un poco porque estamos tranquilos, no estamos haciendo ejercicio, estamos en reposo casi. Casi reposo total, ¿sí? Y pues esto provoca que ¿cómo se llama? Que haya menos oxigenación. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos las partes y vemos una parte muscular bien importante que creo que no les mencioné tan detalladamente cuando vimos musculatura. Vemos lo que es el diafragma. El diafragma no es otra cosa más que este músculo, ¿sí? Que aquí lo quitaron, aquí lo retiraron, pero aquí lo vemos. Fijo alguna de las vértebras lumbares, ¿sí? Que lo que hace es que se contrae y entonces al contraerse jala los pulmones y hace el efecto de un émbolo, ¿de acuerdo?
Entonces hace ese efecto. Por algo, cuando las personas tienen una sección, ¿y qué tipo de músculo es, muchachos? Eso ya se lo saben. ¿Cómo se ve ese músculo ahí en la imagen? ¿Como un músculo liso o como un músculo estriado? Estriado. Estriado, exactamente. Estriado. Muy bien, Carla, muchas gracias. Entonces, es un músculo estriado, por lo tanto es un músculo voluntario, aunque nosotros de manera involuntaria respiramos, más o menos involuntaria, pero podemos a voluntad aguantar la respiración y dejamos de mover el diafragma. Cuando ha habido casos de personas que se seccionan la médula espinal a nivel de vértebras cervicales, quedan cuadraplégicas, es decir, no mueven los músculos de abajo del cuello hacia abajo. Y muchas veces llega a ocurrir que esas personas dejan de mover también el diafragma y tienen problemas respiratorios o incluso mueren por esa situación. Ha habido el caso de muchos cuadraplégicos que cuando están dormidos, una vez más, como el movimiento es más pausado, se mueren asfixiados. ¿Por qué? Porque el diafragma ya no les está funcionando. Entonces vamos a ver que es bien importante y lo vamos a ver más adelante. La importancia del diafragma. Aquí están nuestros pulmones. Tenemos un pulmón trilobulado, tenemos 3 lóbulos, aquí se alcanzan a ver perfectamente, y ahí está el tercer lóbulo, y el otro pulmón es bilobulado, ¿de acuerdo? Entonces, este es el color más o menos que deben tener. Sin embargo, esta persona estuvo sometida y expuesta un poquito a contaminantes atmosféricos, derivados del petróleo, derivados del carbón o algo por el estilo. Por algo vemos estas ligeras manchitas negras. Si nosotros hiciéramos un análisis microscópico de esas ligeras manchitas negras, veríamos que son acumulaciones de carbono en alveolos. ¿Sí? Entonces, a esto es a lo que me refería hace rato con el proceso unidireccional y bidireccional. El proceso respiratorio puede ser unidireccional. ¿Y en quiénes se presenta de manera unidireccional? En los peces. Aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque entra el agua por la cavidad bucal, la cavidad bucofaríngea, pasa a través de las branquias y sale por otro lugar, por detrás del opérculo, generalmente. En el caso de nosotros, el aire tanto entra hacia los pulmones como sale. Entonces, este es un proceso bidireccional o tidal, es decir, como de marea, como si fuera una marea que sube y baja. Así es el proceso respiratorio en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué animales tienen tanto absorción como expulsión, tanto absorción de oxígeno como excreción de dióxido de carbono a nivel de piel? Aquí tenemos una muestra. Creo que no se alcanza a ver muy bien. Espero que en el video grabado se alcance a ver bien. El ser humano está por acá arriba. Tiene una capacidad de absorción de oxígeno del 2%. ¿Sí? Los murciélagos tienen una cierta capacidad de absorción de oxígeno y de expulsión de dióxido de carbono a través de la piel, sobre todo de la piel de las alas. Resulta relevante. ¿Por qué? Porque cuando el murciélago está volando, está a la vez de que está respirando con los pulmones, su piel está respirando. Y aquí están las salamandras que les mencionaba el maestro Abraham, que son muy chiquitas, ¿sí? Y que son salamandras que no tienen, de hecho, lungless, recuerden, es que es menos o sin. Entonces, salamandras sin pulmones. Si hiciéramos la disección de una de estas salamandras, sería un poco desconcertante para nosotros no ver
no ver pulmones, ¿no? Y dense cuenta que aquí tanto la absorción de oxígeno, que es la barra negra, como la excreción de dióxido de carbono es al 100% en el caso de estas salamandras, ¿no? En el caso de los anfibios anuros, su absorción de oxígeno es un 20%, 25% subcutánea, y la excreción de dióxido de carbono es casi un 80% a través de la piel, ¿sí? O sea, es interesante esto, ¿no? Todo esto es, a través de esta gráfica, es de cómo respira la piel, ¿sí? Entonces vimos ya las generalidades. Vamos a ver el desarrollo embrionario. Este sistema o aparato respiratorio viene del endodermo y está muy relacionado con el aparato digestivo, ¿sí? Una parte de este sistema, de este aparato, viene del tejido mesenquimatoso propio de la región cérvico-torácica. Si recuerdan más o menos dónde se ubica, pues sí, coincide el lugar, ¿no? En el caso de los embriones humanos, la oxigenación en la vía intrauterina es llevada a cabo por la placenta. Aquí estamos viendo la placenta, el cordón umbilical que viene de la placenta y se fija en el bebé a través de lo que es el ombligo, ¿sí? Y así va a tener el proceso respiratorio. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que estamos inmersos en líquido amniótico y no se puede respirar. No tenemos la capacidad nosotros de respirar bajo el agua. Hace tiempo sacaron una película medio jalada donde se supone que nos sumergían en algo parecido al líquido amniótico y podíamos respirar y aguantar grandes presiones al bucear. No, digo, fue una jalada porque la realidad lo que ocurriría sería que nos ahogaríamos. ¿Por qué un bebé, un embrión humano no se ahoga? Porque en ese momento sus pulmoncitos están colapsados y la respiración se está dando a través de la placenta, ¿sí? O sea, a través de la placenta le está llegando el oxígeno y a través de la placenta él está desechando el dióxido de carbono. De tal manera que la mamá no solo come por dos, sino además también respira por dos, ¿sí? Entonces, no sé si haya dudas o preguntas hasta aquí. ¿Nada? Yo no, profe. No. Ok, muchas gracias, Sebastián. Ahora, en el caso de las aves, ¿cómo se da esta respiración cuando están en el huevo? Bueno, cuando están en el huevo tiene ciertos poros. El huevo no es, nosotros lo vemos liso y no se sale el líquido que está en el interior, pero recordemos que el líquido que está en el interior es más bien un coloide, ¿no? O sea, no es agua. Han hecho pruebas donde ponen, por ejemplo, un huevito de gallina y empiezan a quitarle presión o a aumentarle presión, y entonces lo que hace el huevo es que todo ese aire atrapado en los poros sale, y entonces parece un Alka-Seltzer, ¿no? Parece que está efervesciendo. Y aquí vean la estructura, este cuadro, es la estructura que estamos teniendo acá, donde vemos el poro del cascarón. ¿Cómo llega acá? Tenemos las membranas y tenemos una membrana donde está todo el tejido circulatorio del embrión de pollito, ¿sí? Y se está dando el intercambio gaseoso aquí. Entonces, gracias a eso, el pollo puede respirar. De hecho, después, miren, se abre así, entonces el pollito sí puede ocupar sus pulmones antes de nacer. Cosa que nosotros no. En nosotros por eso es tan consabida el dichoso estímulo nalgada que nos dan al nacer, ¿no? Que muchas veces en los bebés humanos lo que ocurre es que de estar en el interior de la mamá calientitos, salen y ese frío hace que jalen aire. Ustedes cuando entran, por ejemplo, se echan un clavado en una alberca y el agua está fría, inmediatamente sienten el afán de jalar así aire. Entonces lo mismo ocurre con un bebé humano.
En el caso de un pollito, él sí usa sus pulmones desde ya que está más formado. Bien, entonces vimos ya algo de desarrollo embrionario. Vamos a ver rápidamente la estructura. Entonces, en los peces tenemos tanto cartilaginosos como óseos, tenemos la estructura con la que respiran, es una branquia. Tenemos los filamentos branquiales, que es donde está todo el tejido circulatorio para que se dé el intercambio gaseoso, y tenemos lo que es una estructura ósea que es el arco branquial, ¿sí? O arco faríngeo. Existen dos tipos de láminas branquiales. Las primarias, que son más notorias, son filamentos grandes, ¿sí? Perpendiculares al arco óseo, es decir, estos filamentos que estamos viendo. Y las secundarias, que son excrescencias, es decir, hagan de cuenta que tienen un ábaco. Yo creo que todos han visto un ábaco alguna vez en su vida, aunque ya casi no se utiliza, ¿no? Antes se utilizaba para hacer cuentas. Entonces el ábaco, recordemos que es una estructura cuadrangular con tubitos o alambres horizontales y bolitas insertadas en ese tubo, ¿sí? Y lo podemos mover a discreción. El tubito sería el filamento, la lámina primaria, y la bolita sería la lámina secundaria. Déjenme ver si por acá está. Sí, acá está. Así se vería, fíjense. Así se ven los filamentos branquiales. Tenemos el filamento branquial principal, o el primario, y estos como platitos, como cuentas. Hagan de cuenta que es un collar. En un collar, el hilo que une el collar es el filamento primario y las cuentas del collar son el filamento secundario. Esa es la estructura de una branquia, tanto de pez óseo como pez cartilaginoso, como también de algunos agnatos, como es la lamprea, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, vamos a pasar ahora, antes de empezar a ver lo de la lamprea, eso lo vamos a ver cuando veamos la parte comparada, porque en el caso del pez bruja tenemos una estructura diferente, ya lo veremos, ¿no? En los tetrápodos tenemos, es mucho más complejo, ahí están los pulmones, están la tráquea, tenemos los bronquios, los bronquiolos. Aquí, fíjense aquí el corte que les decía, que les mencionaba yo del alveolo pulmonar, cómo se ve el interior de estas globulaciones, y está hueco, entonces todo esto aumenta la superficie. Cuando no tenemos una gran superficie, por ejemplo, cuando nos da catarro, nos da una gripa muy fuerte, o si fumamos, este interior del alveolo, este interior globulado, si tenemos catarro o gripe, se va a cubrir de mucosidad, ¿sí? Y entonces eso es lo que provoca que no podamos respirar bien. Entonces generalmente respiramos, además que no podemos captar oxígeno por la nariz, entonces estamos respirando a través de la boca, ¿sí? Las personas que fuman mucho, en esta parte de los alveolos es donde se les forma una capa de ¿cómo se llama esto? De nicotina, y esa es la que eso es lo que impide que vayan respirando, y por lo que más adelante van a necesitar oxígeno, un tanque de oxígeno. ¿Sí? Bien, ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está, vemos cómo está ubicado el corazón, cómo están ubicados los pulmones. El diafragma está aquí en color gris, muy importante, ¿no?
También nosotros tenemos algunos, en el caso de los seres humanos, tenemos algunos auxiliares respiratorios, además del diafragma. ¿Cuáles son estos auxiliares respiratorios? Los músculos intercostales. ¿Qué son esos? Son los músculos que se encuentran entre las costillas. Yo les voy a pedir que se abracen así, tomen sus costillas, toquen el espacio intercostal y respiren, inspiren fuerte y expiren fuerte y van a sentir cómo se mueven. Todos estos músculos intercostales se mueven y nos ayudan también a mover en parte los pulmones, no solo el diafragma. Entonces nos podemos tocar así, hasta sentimos que se expanden, como que se separan un poco las costillas y luego se vuelven a juntar, ¿sí? Entonces son auxiliares respiratorios. Bien, vamos a ver las evolución, adaptaciones y biomecánicas según taxón. Aquí sí, vamos a ver, bueno, este es el que ya conocemos, este es el esquema más en grande, podemos ver perfectamente el corte del alveolo, ¿sí? Esto que estamos viendo en el cuadrito es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Vemos cómo está muy vascularizado, ¿de acuerdo? Y acá sería en el caso de un pez. Acá sería en el caso de un pez. Recuerden, esta es la branquia, la branquia primaria, la lámina branquial primaria, y estos que parecen güentitas o platos o algo, sería la branquia, el filamento branquial secundario. Vemos en dónde está ubicado el aparato branquial de los peces y vemos lo que ya habíamos platicado, ¿no? Este diezmo respiratorio que existe, que es si tenemos un 100% de oxígeno en el aire o en el agua, solamente va a absorberse un 90%. Si es un 50, un 40, si es un 15, un 5, entonces pues eso va causando cierto detrimento, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora ya a ir definiendo para cada taxón. Les digo que era un tema chiquito por un lado. Por otro lado, también, pues como ya vieron algunas cosas con Abraham, nada más es una especie de repaso, ¿sí? Entonces, en los peces óseos y cartilaginosos, respiración por medio de branquias. Es de tipo unidireccional, es decir, entra por un sitio y sale por otro. Consta de dos pasos de bombeo. Fase de succión, fase de presión. Aquí está haciendo succión el pez. Como cuando abre la boca y abre los opérculos, genera un vacío en esta zona, entonces succiona el agua y entonces alcanza a pasar a través comienza a pasar a través de los filamentos branquiales. Cuando hace la fase de presión, el pez cierra la boca y los opérculos abren un poquito más, ¿sí? Y entonces generan una presión aquí adentro y expulsan el agua y ya baña todos los filamentos branquiales, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos así es como se vería si hiciéramos un esquema. Aquí me gustó el esquema porque nos pone cómo es el filamento branquial y nos pone cómo es, por ejemplo, es la válvula oral, o sea, la boca. Se abre la boca y el opérculo está cerrado, ¿no? Entonces es la fase de succión. Se cierra la boca, el opérculo se abre y entonces es la fase de presión y ya baña completamente el flujo de agua en nuestros filamentos branquiales, ¿sí? Esto se vería así más o menos en este esquemita GIF. Las flechitas azules es ahí como va entrando el agua y como va saliendo, ¿no? La cámara branquial. Bien, les decía que no en todos los llamados peces, estos se llaman peces bruja, tenemos branquias. Aquí es lo que se llama
branchial pouch, es decir, un saco branquial. Si se dan cuenta, está muy vascularizado, pero es redondo, es como una estructura redondita, ¿sí? De tal manera que aquí entra el agua, por acá sale y aquí se da el intercambio gaseoso, ¿sí? Esto en el pez bruja. En la lamprea ya lo vieron, cómo es. Incluso les preguntaba a Abraham que cuando estaba la boca succionando o colocada así abajo, no podía respirar por ahí, les mencionó cómo era la respiración, ¿no? O sea, no podía absorber agua por ahí. Esto es más o menos como las unidades branquiales, ¿sí? Lo que se llama hemibranquia o lobranquia, la unidad respiratoria, ¿sí? Y lo que es el branchial pouch, que esto sería del pez bruja. Como les decía, existen lugares donde no hay tanto oxígeno y entonces los peces por fuerza necesitan adaptarse a un tipo de respiración aérea y ya no subacuática, porque en el agua no hay suficiente oxígeno. Ahí tenemos al conocido protóptero a través de su oxígeno, de su pulmón. Tenemos algunos peces gato que respiran a través de su tracto digestivo. Tenemos algunas anguilas que respiran también a través de su tracto digestivo. Algunos gimnótidos, como este Electrophorus, es decir, la anguila eléctrica. Esta es son dos anguilas distintas, ¿eh? Aquí está la eléctrica y esta es una Cymbrancus. De hecho, el nombre lo que significa es que este pez casi no, tiene muy poco desarrollado las branquias. Y casi todo el intercambio gaseoso se da en su intestino, ¿sí? Y tenemos otros peces como los betas que tienen, recordemos que son 4 arcos branquiales. Entonces en el primer arco branquial está así y tiene una especie de estructura extraña arriba, ¿no? El ventilador respiratorio. Para el segundo arco branquial tenemos ya mucho más alterada la branquia, para el tercero más, y para el cuarto tenemos ya un órgano arborescente. Si se dan cuenta, esto parece alvéolos pulmonares. No funcionan igual, pero parecen alvéolos pulmonares. Esto es en el cuarto arco branquial. Y esto lo tienen en sus branquias nuestros conocidos betas. Aquí quise echarme mis porras yo solo. Estos son mis betas. Yo, como les decía, soy acuarista. Entonces ahorita pues con la pandemia y todo, como me permite a veces un poquito el tiempo, estoy reproduciendo betas, estoy criando betas y pues decidí criar variedades de fantasía como estos. De hecho, estos todos son tailandeses. Estoy por sacar la primera generación de betas mexicanos. Bueno, para mí, ¿no? La primera generación, porque ya hay gente que lo reproduce aquí en México. Estos se llaman Koi Galaxy. Por los colores parecen una galaxia. Y entonces estos son 2 machitos, la hembra. ¿Sí? Tengo varios, no son los únicos, pero dije, ya que voy a ejemplificar lo del pez beta, pues mejor poner fotos de mis hijos, ¿no? De mis niños. Así es que no solo tengo al gato, tengo también peces. De hecho, esos son más, son los que, como tengo tantos años de acuarista, fue lo que definió mi carrera, ¿no? Bueno, aquí vemos entonces las evoluciones, ¿no? Los condrictios, bueno, ellos únicamente sus branquias. Hay como ciertos pulmones, entonces algunos teleosteos, los bowfin, los pejelagartos, los esturiones. Después un pez llamado bichir o un polipteriforme. Este pez tiene ciertas características interesantes, los polipteriformes. Se venden como pez de ornato, o sea, pez para acuario. Entonces a alguien se le ocurrió ponerlos en poca agua
y resulta que con las aletas pectorales y pélvicas aprendieron como a caminar como salamandras, ¿no? Y aunque después ya les ponían mucha agua, seguían nadando y parecía que caminaban como salamandras, ¿no? Tiene un pulmón, de hecho el más desarrollado es el pulmón derecho. Los dipnoides tienen los dos pulmones desarrollados y los amniotas lo tienen así. Y fíjense cómo tenemos el mismo tipo de estructura que los peces pulmonados, ¿sí? Por algo ya a los peces pulmonados se les clasifica como tetrápodos, ya no como peces, ¿de acuerdo? Tenemos los arcopterigios, tetrápodos y ahí está, ¿no? Ok, entonces vamos a ver que hay cambios, ¿no? Ahí tenemos un protóptero, es el pez pulmonado, ¿sí? En los peces pulmonados ya se da un proceso más complejo de captación de oxígeno. Hay una expansión, no nada más es branquial, no nada más es bidireccional, ahí es bidireccional, no unidireccional. Se da una expansión y compresión, ¿sí? Para poder respirar. Ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor. En los anfibios se presenta ya branquias o pulmones o ambas. ¿En quiénes tendrán ambos, branquias y pulmones, muchachos? De los anfibios. En los ajolotes. En los ajolotes, perfecto, Sebastián. Exactamente. Si ustedes han tenido ajolotes o si no han tenido ajolotes y van a algún acuario y ven a los ajolotes, los van a ver abajo del agua, respirando gracias a, de hecho esta es una imagen de un ajolote, ¿no? Respirando gracias a sus filamentos branquiales. Pero de repente el ajolotito en algún momento, chum, sube, toma aire, lo traga y se baja otra vez, ¿sí? Ahí no se da expulsión la expulsión de aire se da por cuando está tragando, o sea, sube, expulsa el aire y vuelve a tragar aire para captar oxígeno. Pues perfecto, muy bien, Sebastián. Sí, en los ajolotes se va a presentar branquias y pulmones, ¿no? Este es por lo que es tan notable nuestro ajolote mexicano. En cambio, en los anfibios que ya respiran, aunque estén debajo del agua, que ya tienen un proceso respiratorio, este es más complejo, ¿no? Tiene una expansión, compresión otra vez, un proceso de 4 pasos, que es mucho más complejo. Y ya de ahí en adelante es de 4 pasos, ¿no? En todos. Tenemos las ranitas, que también tienen este mismo proceso respiratorio, 2 compresiones, 2 expansiones, ¿sí? Un proceso respiratorio de 4 pasos. En los reptiles ya no vamos a tener branquias, ya únicamente vamos a tener pulmones. El proceso respiratorio es bidireccional, pulmones, 4 pasos de bombeo, 2 expansiones, 2 presiones, ¿sí? Los músculos tienen una participación más activa en la respiración. Pues tenemos aquí un esquema de un cocodrilo y vemos los músculos del diafragma y vemos los pulmones, aquí están, y vemos cómo los músculos tienen ya se contraen y se distienden y eso facilita la respiración. Aquí fíjense que hay un detalle. Vamos pasando de un proceso respiratorio muy sencillo a un proceso respiratorio más complejo y de un proceso respiratorio que tiene una moderada captación de oxígeno a un proceso respiratorio que tiene una mayor eficiencia en la captación de oxígeno. O sea, somos más eficientes captando oxígeno, los animales terrestres. En el caso de las serpientes, aquí tenemos otra vez, la vez pasada veíamos el digestivo, aquí tenemos otra vez a una serpiente y vemos que tiene un solo pulmón, ¿sí? Entonces, es una adaptación porque pues el tamaño de la serpiente es tan delgado que tienen que acomodar todo
muchas estructuras en ese pequeño cuerpo. Entonces, quiero que vean aquí una cosa, porque la imagen que vamos a ver a continuación nos va a sacar un poquito de onda, por un lado, y por otro lado nos va a hacer entender también un detalle. Quiero que vean, este es un esquema muy general de una serpiente, ¿no? Tenemos únicamente el pulmón derecho, ¿sí? Y tenemos lo que es el esófago, y a partir de aquí comienza el estómago, ¿no? Más o menos como por aquí comienza el estómago. Si se dan cuenta, parte del estómago y parte del pulmón están juntos. ¿Esto qué hace? ¿Qué ocurre? ¿Qué provoca? Provoca que el pulmón de la serpiente solo sea funcional, o sea, tiene uno, imagínense nada más. Es cuando resultan estos animales sorprendentes en cuanto a su adaptación respiratoria. Tienen un solo pulmón, la mayoría, hay sus notables excepciones, ¿sí? Y de esas que tienen uno solo, su pulmón está dividido en una región sacular y en una región respiratoria. Aquí está la región sacular y la región respiratoria. La parte funcional es únicamente la región respiratoria. La parte sacular lo único que hace es conservar aire. ¿Por qué? Recordemos cómo es el tipo de alimentación de las serpientes. Y cuando el estómago está lleno con una presa, recordemos que no mastican, se extiende, se distiende ese estómago. Entonces forma una bola. Entonces, ¿qué hace? Divide al pulmón. Entonces, esta porción del pulmón no va a tener capacidad respiratoria porque cuando la serpiente comió, de hecho, si han tenido serpientes o han visto serpientes cuando comen, hasta las notan como que respiran con mayor dificultad. ¿Por qué? Porque esta parte de su pulmón sigue inflada, pero no puede tener intercambio gaseoso porque el estómago está distendido y lo está aplastando. Entonces, esta es la parte que les digo que no vieron con Abraham y que a mí se me hace bien interesante y bien importante, ¿no? O sea, pobres serpientes, no solo tienen un solo pulmón, sino de ese pulmón solo les funciona la mitad, ¿no? Es una adaptación, es una adaptación. ¿Por qué? Porque en esta parte donde se da la transición entre la región sacular y la región respiratoria, tenemos el estómago, y el estómago a la hora de estar distendido con una presa, pues va a impedir que esta parte del pulmón tenga intercambio gaseoso. ¿Sí? Se da, pero a nivel muy, muy despreciable, la verdad. Por eso está tan trabeculada la región respiratoria, ¿sí? Por eso está tiene tantos huecos. Porque tiene que tener una eficiencia respiratoria en un muy pequeño espacio de pulmoncito, ¿sí? Y uno solo. En el caso de las tortugas, ¿qué pasa con las tortugas? Las tortugas se les atrofia el diafragma. ¿Por qué? Porque nuestro diafragma, si lo viéramos, si hiciéramos una disección, o si vieron la exposición de los cuerpos plastinados, el diafragma se ve hasta como una falda de hawaiana por debajo de los pulmones, ¿no? Se ve ahí el músculo, este músculo estriado, así muy conspicuo y muy grande. ¿Por qué? Porque estamos respirando, entonces constantemente lo estamos ejercitando. ¿Qué sucede cuando dejamos de ejercitar un músculo? Se hace delgadito, ¿sí? Eso ya lo vimos. Entonces las tortugas, debido a que tienen el caparazón y el plastrón, no pueden moverse. Tienen las costillas fijas ahí. ¿Qué les pasa a las tortugas? Les pasa un poquito lo que a Elizabeth Swann, la novia de la chica que sale en Piratas del Caribe, en la película 1, ¿no? Cuando se le está declarando el Comodoro Norrington,
y le dice, ya no respiro, y él piensa que es porque está emocionada. Pues no, no respira porque, si recuerdan, su papá le regaló un vestido y tiene el corsé muy apretado. Entonces está haciendo el efecto de una tortuga, no le permite respirar. Entonces, ¿cómo le han hecho las tortugas para respirar? Tienen otros músculos que les ayudan a la respiración. Tienen el transversus abdominis, el oblicuus abdominis, el pectoralis, el protractor de la cintura pectoral. Y además, si hemos tenido tortuguitas, yo creo que todos hemos visto que de repente salen, sacan la cabecita e inflan aquí, ¿no? Inflan lo que es el intermandibularis. Entonces, esos músculos son los que le ayudan a respirar. Si vemos una tortuga en una pecera respirando, vamos a ver que aquí como que en la axila también se mueve y como que en las ingles también se mueve. Y está el caparazón y se está moviendo esa parte así que todavía es flexible. Lo que estamos viendo son otros músculos que están ayudando a la expansión y contracción de los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, si hiciéramos la disección de una tortuga, que es muy difícil de hacer porque no hay bisturí que la corte, entonces tenemos que usar una cegueta y hacerlo con mucho cuidado, veríamos que podemos distinguir el pulmón, pero no va a haber nada de diafragma. Bien. En el caso de otros reptiles, bueno, los pulmones aquí los tenemos dibujados en azul. Aquí tenemos toda la estructura, muy a grosso modo, la estructura anatómica de una lagartija, ¿sí? Una lagartija hembra. Y hay una teoría interesante. Porque resulta que algunos dinosaurios, como Velociraptor, lo sabemos por la uña, desarrollaban una gastralia. ¿Qué es una gastralia? Es como un esternón y costillas ventrales. Vean que hay costillas dorsales, que esas todas las tenemos, y costillas ventrales. En nosotros ya está unido, ¿no? El esternón con todo esto. Y a esta estructura se le llama gastralia. Entonces, como era una especie también de caparazón, parece ser que resultaba un poco difícil respirar con ayuda de un diafragma. Entonces, las hipótesis que han lanzado los paleontólogos de cómo respiraban los velociraptor era al estar caminando, al estarse moviendo, utilizaban algunos músculos y les ayudaban a respirar. Si trasladamos esto un poquito, aunque ahí sí hay un diafragma desarrollado, a las palomas, pues podemos suponer y podemos imaginar, vean, acuérdense cómo camina una palomita, ¿no? Camina así como que con mucha onda, así, va haciendo así la cabecita. Se supone que los velociraptor, o bueno, este tipo de dinosaurios, hacían lo mismo. Y a la hora de ir caminando, provocaban la inhalación y la exhalación, y la cola también ayudaba a todo esto. Además, pues aquí estamos pasando ya hacia lo que es el respiratorio de aves. Recordemos que aves y dinosaurios están muy relacionados. En ellas el proceso respiratorio es solamente por pulmones, nunca hay branquias. Bidireccional, pulmones. Aquí hay unos auxiliares de los pulmones llamados sacos aéreos, que Abraham les dijo que eran como alvéolos desarrollados. Yo no lo llamaría así. Son 4 pasos de bombeo. Aquí tenemos los pulmones, los bronquios primarios y los sacos aéreos por todos lados. Bien.
Aquí en un esquema muy bonito, este esquema me gusta mucho. De hecho, los números son de pulmones, de estructuras respiratorias primarias, y las letras son de sacos aéreos de un ave. Aquí estamos viendo los sacos aéreos de un ave. Cuando hacemos una disección es complicado porque es una membrana tan delgadita, una cubierta tan delgadita, la del saco aéreo, que cuando sacrificamos al ave para después hacer la disección, como el ave, pues sí, aunque se hace un sacrificio ético y con todos los cuidados para evitar que sufra, si hay cierto estrés de parte del ave, entonces lo que hace es que colapsa los sacos aéreos, y entonces lo que ya nosotros vemos es únicamente el pulmón, no vemos tan claramente los sacos aéreos porque están colapsados, expulsó el aire y ya. Entonces lo vemos ya como una membrana más lo vemos como si fuera parte del celoma, ¿sí? Que está cubriendo la cavidad, la cavidad torácica, la cavidad visceral. Y entonces lo confundimos, hacemos el corte y estamos cortando ya los sacos aéreos. ¿De qué manera tendría que ser el sacrificio del ave para que los sacos aéreos estuviesen inflados? Tendría que ser sorprenderla, es decir, matarla muy rápidamente. Por ejemplo, cuando se le da un tiro a un ave en el cerebro, sin que el ave se dé cuenta ni se estrese ni nada, es cuando se pueden observar los sacos aéreos. Desgraciadamente es una técnica, una metodología un poco salvaje, ¿no? Bueno, ¿por qué son importantes los sacos aéreos? Por dos razones. Ayudan a la respiración de las aves. De hecho, aquí estamos viendo más o menos cómo el número, tenemos lo que es el pulmón, ¿sí? Cómo entra el aire y cómo se distribuye hacia los sacos aéreos. Importancia. La importancia es que si ustedes han sacado la cara digo, no muy expuestos, ¿no? En un coche, o abren la ventanilla cuando un coche va en carretera, ¿qué sucede con su respiración? Como que no puedes respirar bien, ¿no? Exacto, no puede respirar bien porque está entrando con tanta presión que, ¿no? Y hasta te obliga, porque muchas veces le haces así tantito afuera y te obliga a meter la cabeza otra vez con jalar aire bien. Bueno, imagínense un ave volando que tuviera esa misma situación. Pues llega un momento en que se atonta y se estrella. Entonces los sacos aéreos ayudan a que respire al inflarse y poder mantener una adecuada presión dentro de los pulmones, y que aunque vaya a velocidad, ella no sienta no tenga esa sensación que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Esa es una de las funciones del saco aéreo. La otra función del saco aéreo, si yo tengo un globo desinflado y lo aviento, ¿cae rápido o despacio? El globo está desinflado. ¿Cae rápido o despacito? ¿Rápido? Rápido, exacto. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo detenga, ¿no? Entonces la gravedad va a hacer su efecto. Si yo inflo ese globo, ¿qué sucede? Empieza a caer despacio. ¿Por qué? Porque está conteniendo un gas que tiene la misma densidad que lo rodea, que el medio en el que se está rodeado, entonces cae más despacito, ¿no? Los sacos aéreos de un ave ayudan a bascular el cuerpo, es decir, a mantenerlo en el aire. O sea, no solo ayudan a respirar, ayudan también a mantenerlo en el aire cuando son aves voladoras. Lo interesante de este asunto, lo que es para mí resulta sumamente apasionante, es lo siguiente. Ahí está más o menos el proceso, ¿no? Tenemos los sacos aéreos, tenemos los pulmones. ¿Cómo se da el ciclo en las aves? En las aves es bien diferente, ¿no? Se llenan sacos aéreos,
se da la inhalación, se llenan ciertos sacos aéreos y los pulmones. Se da la exhalación de los pulmones, pero los sacos aéreos y se pasa el aire a otros sacos aéreos. ¿Sí? Se da una segunda inhalación, entonces estos ya se vacían y estos se llenan más. Y luego se da la exhalación, se da por pulmones y por los sacos aéreos. O sea, les ayudan a respirar. ¿Sí? Evitan que suceda lo que ya platicábamos. ¿En quiénes se presentan por primera vez los sacos aéreos? En dinosaurios. Sobre todo dinosaurios saurópodos, que eran muy grandes. Entonces, hay un dato interesante. ¿Quién ha visto un diplodocus volar? Nadie. ¿El diplodocus volaba? No. Caminaba. Sin embargo, este señor, Paul Sereno, un paleontólogo que esta foto la pongo porque es una foto que me causa mucha risa. Alguna vez la revista National Geographic, cuando Paul Sereno descubrió este cocodrilo gigantesco, pues lo entrevistó, lo puso y lo pone en la portada y resulta que fue una de las revistas National Geographic que más se compró. ¿Sí? Pero no porque hubiera mucho interés en el cocodrilo este primitivo, sino porque a muchas mujeres les pareció atractivo el paleontólogo. Y, ay, a ver si hay más fotos de este guapote, ¿no? Y órale. Y compraban la revista y sí había más fotos del doctor Paul Sereno en el interior, pero explicando, pero muy pocas. Porque generalmente los paleontólogos, pues no, como buenos científicos, no hay muchos que sean muy agraciados, ¿no? Paul Sereno lo que descubrió, además de este cocodrilo gigantesco, descubrió en los huesos de los saurópodos unos conductos neumáticos en las vértebras. Fíjense. Y dijo, ¿y estos conductos neumáticos qué? Empezaron a imaginar, son imaginaciones, pero no imaginaciones de que sin fundamento, sino tienen una razón. Al ver dónde estaban colocados, descubrieron que estos dinosaurios tenían sacos aéreos. No los necesitaban para respirar, ¿no? De hecho, aquí está el pulmón, en gris, y los sacos aéreos en verde, rojo y azul. No los necesitaban para respirar. Pero ¿qué otra función tienen los sacos aéreos que ahorita les dije? La de vascular, es decir, vascular es como sostener un peso muy enorme. Entonces, perdían un poco de peso, de presión hacia los huesos de las patas, gracias a que inflaban estos sacos aéreos. Entonces si yo me pongo un globo desinflado en la mano y me pongo un globo inflado, ¿cuál siento más pesado? Aunque sea el mismo globo. El desinflado. Exactamente. Entonces imagínense un dinosaurio con sus sacos aéreos llenos, va a poder caminar un poco más ligero. Entonces si alguien tenía duda de la relación entre dinosaurios y aves, y con huesos empezamos a comprobar algo interesante. Con los mismos huesos y estos conductos neumáticos empezamos a comprobar algo mucho más interesante y una estructura que muy presumiblemente existió en los dinosaurios. No podemos asegurarlo al 100%. El doctor Sereno no lo puede asegurar al 100%. Pero sí, presumiblemente esto ocurría y por eso era factible que hubiese dinosaurios tan enormes porque basculaban su enorme peso gracias a sacos aéreos. Ya después sirvieron para la respiración. ¿Sí? Vamos a pasar ya para ir terminando. Les digo que hoy vamos a terminar rápido.
a el aparato respiratorio de mamíferos. Es solamente por pulmones, proceso direccional, 4 pasos de bombeo. Los músculos son imprescindibles para llevar a cabo el proceso. Aquí sí no hay de otra. ¿Sí? Tenemos el diafragma, les digo que se ve como falda de hawaiana. Es un músculo grande, es el que nos ayuda a todo el proceso respiratorio. ¿Sí? Entonces, y ya para terminar, ¿cómo se le llama el proceso respiratorio en los distintos grupos? En el caso de los peces, de las branquias de los peces, óseos y cartilaginosos, es un efecto de contracorriente. En el caso de las aves, es un efecto de corriente cruzada, porque ya ven que se llenan, no solo se llenan pulmones, sino se llenan también sacos aéreos. Y luego se vacía saco aéreo, se vacía pulmón y se llenan los otros. Entonces están así como que respirando. Es un proceso de contracorriente, el intercambio gaseoso. Tenemos el medio y tenemos la sangre. Y en el caso de los pulmones de los mamíferos, tenemos lo que son los pulmones y se le llama piscina o alberca o poza uniforme. ¿Sí? Un proceso de poza uniforme. Entonces, estos son los procesos respiratorios, los procesos biomecánicos respiratorios que vamos a tener en los distintos grupos de vertebrados. ¿Sí? Con esta imagen termino y terminamos esta parte de respiratorio. Espero les haya parecido interesante. Y dejo en este momento de compartir pantalla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Por mi parte no, maestro. Muchas gracias, Evelyn. No, por mi parte tampoco. Ok, Sebastián, muy bien, Carla. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, en el transcurso del día de hoy y mañana, les mando los otros artículos que vamos a revisar. Recuerden de mandar, por favor, sus controles de lectura de los artículos que se leyeron para la vez anterior, de los temas anteriores, ¿sí? Y ahorita, pues ok, nos despedimos de la clase, pero yo les pido encarecidamente que hagan la evaluación docente, la evaluación del doctor Kovalkovsky y la de un servidor. Y pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar. Y nos estamos viendo entonces el próximo viernes con el doctor Kovel para continuar con los temas. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Que tengan un bonito día. Hasta luego, buen día. Sale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.